Bueno, entonces, les voy a compartir el link para que todos lo puedan ver. Lo tienen por el chat de Zoom. ¿Ya lo vieron? Se los envío también por WhatsApp o por acá nomás está bien. Sí, señora. Sí, señora, sí se los envío, listo. Profe, ¿me das un momento? Es que necesito ir por el computador. ¿Ve? Ve, yo te espero. Listo, se los envié también por, se los envié también por chat, para los que lo necesiten también por chat. ¿Listo? De WhatsApp. Entonces, por favor, lo van a arrastrar hasta donde es el segundo 14 y desde ahí lo empezamos a ver, ¿listo? Donde dice, donde está, corran la barrita para que lleguen hasta el 14, para que arranque desde el 14, desde el segundo 14, mejor dicho. ¿Listo? ¿Ya todos lo tienen? Entonces, 14 es acá. Listo, ahí lo pone. ¿Listo, chicos? Necesito que me digan para ir avanzando. O sea, si sí, si no, si los espero. Necesito que por favor me digan. ¿Ya? Lo arrancamos a ver, porque yo lo voy a ver el tiempo con ustedes otra vez. Y cuando se acabe, entonces yo empiezo a hacer las preguntas. ¿Ya lo podemos empezar? ¿Sí? Bueno. Juana, ¿ya te ubicaste con el computador y todo? Sí, señora. Ah, bueno, mi amor, listo. ¿Ya abrieron todos el video o alguien tuvo problema para abrirlo? Entonces, por favor, se ponen aquí en el segundo 14 del video y ahí sí le damos play.
¿Listos? ¿Listos? ¿Ya lo acabaron de ver todos? ¿Listo, chicos? ¿O alguno no ha terminado de verlo? Ven que acá arranca otro. Ya. Listo, chicos, cuéntenme. Entonces, básicamente nos están diciendo acá, nos están contando en el video de qué forma. ¿Ya todos lo terminaron de ver? Cristian, ¿tú ya acabaste de verlo? Sí, profe, ya. Bueno. Entonces, aquí básicamente nos estaban diciendo cuál fue la forma en que apareció el romanticismo y nos mostraron, nos dijeron básicamente cuáles eran los temas, cuáles eran algunos de las características propias de este nuevo movimiento que aparece o que se vive en España. Listo. Entonces, primera pregunta. Pregunta. Esperen, busco su planilla acá. Cristian, ¿cuál fue el origen? O sea, ¿en dónde se originó inicialmente el romanticismo? Y cuáles fueron como las adaptaciones que se hicieron en España luego de que apareciera el romanticismo. Cuéntanos. Se originó en el siglo XVIII en Alemania y Reino Unido. Y pues como que años después o como un tiempo después se les unió España. ¿Cuál era la otra pregunta? Eso, que cuando España lo adoptó, ¿cuáles fueron como las principales características que España tomó del romanticismo? Porque si bien es cierto lo que tú dices, cuando el romanticismo aparece en Alemania y en Reino Unido, aparece bajo unas características particulares. Pero cuando España lo incorpora o lo toma como prestado y lo adapta, en España se hacen algunas cosas en particular. ¿Cuáles fueron esos elementos que en España se hicieron en particular? No me acuerdo. No sé, profe. ¿Alguien de los que está ahí quiere contestar la pregunta? ¿Alguno que sepa? ¿No? Bueno. Listo. Alejo, explícame, dime uno de los temas y explícamelo, por favor. Uno de los temas sobre los que se habló o sobre los que se tuvieron en cuenta en el romanticismo español. Pues había uno que era, pues bueno, eso no es un tema, pero bueno, que era el misticismo, que se ponía todo lo de, que era como suspenso, misterios y todo eso. Y si no era un tema, entonces, ¿qué era? ¿Alejo? Bueno, un tema era el de la vida y la muerte. Listo. Uno de los temas que se desarrollaron fuertes durante el romanticismo fue el del tema de la muerte. ¿En qué consistió? Mm, Recuérdate que ahí en el video el señor va explicando cada uno, tanto de las características como de los temas. Entonces, ¿en qué consistió el tema que hablaba de la vida y la muerte? como que enfrentaba al yo. ¿No Y quieres decir otra? como que se enfrentaba a sí mismo, o sea, enfrentaba al yo con el mundo que lo rodeaba. Bueno, digamos que en general, que ya ahorita lo vamos a abordar, en general en el romanticismo hay un trabajo muy fuerte tanto de subjetividad como del yo, es decir, que era más importante
el hecho de lo que yo quisiera expresar más allá de pronto, y acuérdense que, por ejemplo, en el neoclasicismo, nosotros veíamos que era más relevante poder, ellos retomaron todo lo clásico y retomando entonces todo lo clásico, ellos hablaban mucho o explicaban mucho el tema de la sociedad. Mientras que en el romanticismo no pasó eso. En el romanticismo básicamente se enfocan en que el escritor sea libre y por eso una de las características del romanticismo es la libertad. ¿La libertad de quién? Pues de los escritores para poder expresar realmente lo que ellos quisieran. ¿Listo? Mientras que en el neoclasicismo sí estaba como muy amarrado. ¿Listo? Alejito, ¿quieres explicar otro de los temas? ¿Cómo era? Bueno, otro de los temas es la historia, el amor, la pasión y el destino. ¿Quieres explicar alguno de esos? Porque es el de la vida y la muerte no me lo pudiste explicar. Alejo. Pues había uno que era que de la frustración, que era por no, se estresaban por no poder conseguir las cosas. No, pero eso era como el amor, ¿no? Ajá, no, Y Alejito, de la eso, frustración muy de bien. no poder conseguirlo. Muy bien, entonces te estoy diciendo que dentro de los temas está la historia, el amor, la pasión, la vida y la muerte, que fue el que tú dijiste, y el destino. Entonces estoy diciendo que si quieres explicar otro diferente a la vida y la muerte, o sea, como en qué consistió el uso de ese tema. Porque el de la vida y la muerte solamente me lo mencionaste y pues tenías que explicarlo. Entonces no sé si quieres explicar otro tema o dejas así. Alejo. Pues el amor, otro era pues el amor que era como que el amor era algo inalcanzable Uh-huh. y pues ellos lo expresaban mediante la tristeza, la añoranza y la melancolía. Listo, muy bien. Entonces, otro de los temas sobre los que ellos se basaron fue el amor, pero no era el amor como un ideal o algo bonito, sino era como ese anhelo, como ese amor inalcanzable. ¿Listo? Muy bien, Ale. Listo. Espérenme, ya. Siguiente, llevamos 2, me faltan 3. David Steven. Espérenme un segundo. David Steven, ¿en qué consistía? Una de las características que dicen que tuvo el romanticismo fue el tema de la libertad, el subjetivismo, el idealismo, la naturaleza, el misticismo. Explícame por favor alguna de esas características. El idealismo era el anhelo de las posibilidades absolutas de la vida, pero también era la frustración debido a la incapacidad de alcanzarlas. Muy bien, David Steven. ¿Listo? Y Carlitos Peña, ¿me puedes mencionar, me puedes explicar, o nos puedes explicar más bien, algo que haya servido, alguna situación particular que haya surgido dentro del contexto social, económico, político, que haya tenido en el momento en el que se estaba dando el romanticismo en España? O sea, ¿cómo así? ¿Algún acontecimiento que pasó en Ajá, esa algún época? ¿O qué? acontecimiento, bien sea económico, social, político. Pues no, no sería como lo que cuando cayó Napoleón y eso. No, eso Muy no. bien. Entonces, la caída de Napoleón fue uno de los elementos que estuvieron, digamos, presentes dentro de la justo cuando aparece el romanticismo, un elemento importante es la caída de Napoleón. Listo. Sí, Y sí. otra cosita, Lo del Tratado del 2 de Mayo, algo así, ¿no? O algo así decía, o la Revolución Francesa, ¿o no? ajá, Y la Revolución eh, Industrial. listo, sí, señor. Carlitos, otra cosa.
dentro de los autores, es que no me acuerdo, ahí sí de verdad es que no me acuerdo, dentro de los autores que les hablan, ¿hay alguno que sea español? Sí, ¿no? ¿Cuál? Creo que sí, aparecieron como tres, no recuerdo los nombres, pero sí aparecieron como tres ahí. Espérate, yo miro acá rápidamente. Francisco de Goya, ¿no? Profe, Y José José es con Espronceda. Cedra José y Felipe Espronceda. Pedrel. Felipe Listo. Pedrel ese, ¿no? Y Felipe Pedrel Sábate ese también, ¿no? Ajá, listo. Bien, entonces, me falta creo que solo uno. Bueno, pero acordémonos que digamos que dentro de los autores que aparecen ahí se los especifican, ¿no? Entonces, en la parte literaria, que ya lo vamos a ver más adelante, aparece José Espronceda, y en la parte de la pintura, pues aparece Francisco de Goya, que pues de pronto si ustedes ya, creo que ya hemos hablado algo y hemos visto de pronto algunos autores reconocidos de cada una de las etapas. Muy bien, Carlitos. Me queda uno, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Sí, me falta uno. No, dejemos ahí, ahorita le hago la pregunta cuando yo explique otra cosa. Listo. Bien, ¿alguna pregunta de lo que vieron en el video? Algo que ustedes hayan dicho, no sé de qué se trata, o sea, no sé de qué habla, no conozco esa parte del tema. ¿O estuvo más o menos sencillo? ¿Más o menos sencillo? Listo. Entonces, aquí tenemos, básicamente, yo lo que hice, pues dejémoslo aquí a un lado. Yo lo que hice fue, no, ¿por qué se va para allá? Ya. En una sola diapositiva, traté como de sintetizar, si bien lo que decía ahorita, ¿quién era? Cristian. Hablaba del origen del romanticismo como tal, pero básicamente lo que se buscó, esperen que esto a veces se me chifla, esperen, ténganme 5 paciencia. Ya. Y acá, ya, listo. Si bien entonces lo que decía hace un momento Cristian, decía que el origen como tal había sido en Alemania y Carlitos Peña, se fue. Llega a España o aparece en España más o menos en el siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX. ¿Listo? Hay algunos elementos que son importantes resaltar y es que cuando llega a España o cuando ellos intentan incursionar con el romanticismo en España, básicamente se ve como un poquito interrumpido ese desarrollo del romanticismo en España por la invasión francesa y por el régimen de regeneración del sistema monárquico que se estaba desarrollando en cabeza de Fernando VII. ¿Listo? Sin embargo, que lo vamos a ver ahorita en un ratico, España tuvo como la posibilidad de contar con la influencia o contar como con el apoyo, digamos de una forma más informal, con el apoyo de algunos de sus escritores más representativos dentro del romanticismo. Es el caso de Goethe, que era pues digamos que el padre del romanticismo porque es alemán, y Lord Byron, que es un inglés que también desarrolla mucho el tema del romanticismo en Inglaterra. ¿Listo? Entonces, si bien España estaba pasando por un momento difícil, un momento, digamos, un poco convulsionado, un poco crítico a nivel social, estuvo dirigido por estas dos personas o estos dos escritores que fueron como los máximos representantes del romanticismo a nivel universal. ¿Listo? Hubo una fuerte tendencia en cuanto al apoyo de los símbolos católicos y de las tradiciones monárquicas mientras se desarrollaba el romanticismo. ¿Listo? Aquí entonces encontramos en España cuáles fueron como, y acá traté de explicarlas de una forma más sencilla. ¿Listo? Dentro de las características del romanticismo en España está la anarquía del sentimiento. ¿Qué significa eso? Lo que hablamos hace un segundo, que básicamente el escritor tenía total libertad, es decir, que él no estaba sujeto a tener que escribir sobre la realidad, sino que él era libre de poder expresar lo que sintiera frente a las situaciones que estaban ocurriendo.
Y utilizan acá la palabra anarquía, que es como la rebeldía del sentimiento que se estaba dando en ese momento. ¿Listo? Fueron, digamos que en sus creaciones tuvieron mayor libertad, o sea, no tenían que regirse bajo unas normas establecidas, sino que ellos podían crear básicamente lo que quisieran. No había, por ejemplo, algo que les delimitara que el verso tenía que ser de 10 sílabas, de 11 sílabas, o que las estrofas tenían que ser así y así, como lo vimos en el neoclasicismo, que por ejemplo el soneto tenía que ser de una forma estructurada puntual. Acá no, acá les dijeron como hay libertad, o sea, los escritores pueden desarrollar su creatividad con total libertad. La subjetividad es otra de las características y básicamente cuando hablamos de subjetividad, en lo primero que nosotros debemos pensar es en los sentimientos. ¿Por qué? Porque así como, voy a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que a Sarita Amador le cae bien Pablo, puede que a David Orlando no le caiga bien. ¿Sí? Entonces, el tema de los sentimientos es algo subjetivo, es decir, que no habla a partir de la realidad. ¿Listo? Eso es lo subjetivo. Mientras que lo objetivo sería decir, por ejemplo, es objetivo en este momento decir que Sarita Amador tiene gafas o que usa gafas. O sea, si todos vamos a mirar acá la pantalla, sabemos que es cierto. ¿Listo? Eso es objetivo. Pero decir o hablar algo de dar la opinión sobre alguien, sobre algo, es algo totalmente subjetivo. ¿Listo? Otro elemento, otra característica que se utilizó en la literatura fue la evasión de la realidad. ¿Qué significaba esto? Todos los escritores o la literatura en general rechazaba el contacto con las circunstancias sociales de la época. Entonces, pese a que socialmente estaba, lo que les decía hace un momento, había mucha convulsión, los escritores no se dedicaron a hablar sobre eso, ¿sí? Ellos lo que hicieron fue como rechazar todo eso que pasaba socialmente en su época y en lo que sí se enfocaron fue básicamente en buscar escenarios y hablar también de personajes de culturas ya pasadas o de lugares exóticos. ¿Listo? Y pues obviamente eran valores que eran totalmente opuestos a los valores que estaba desarrollando la monarquía. ¿Listo? Otra característica de la literatura de esta época fue la atracción del mundo nocturno. Entonces, digamos que la noche fue el elemento o uno de los elementos más importantes en los que ellos se inspiraban para poder hacer sus creaciones literarias. Y permitían como que esa noche, la oscuridad, permitía que hiciera que los sentimientos afloraran de una forma más natural. Entonces, en muchas de las características, no sé cómo decirlo, muchos de las características de los textos que se crearon en esta época, se veía como ese gusto, esa fascinación de los escritores por la noche. Sentimiento del paisaje, entonces el paisaje y la contemplación adquieren un valor más fuerte, ya que muchas de estas presentaciones de lo que era el paisaje las utilizaban para hacer comparaciones con los sentimientos como tal. Entonces tomaban lo caudaloso del río, o sea, eso es un elemento del paisaje, y lo comparaban con el sentimiento del amor que sentía de pronto alguien o ese anhelo que tenía alguien a nivel amoroso por otra persona. Entonces, todos esos elementos del paisaje sirvieron para poder utilizar y compararlos con lo que ellos querían escribir. Uno de los que se me olvidó ponerlo, lo acabé de ver ahí, no lo puse, uno de los representantes españoles más importantes es José Zorrilla, ¿listo? También está Duque de Rivas, Rosalía de Castro, Gustavo Adolfo Bécquer, José Espronceda, que fueron los que ya vimos. Básicamente, entre ellos tres incursionan en tres géneros particulares que se dan en esta época. Dentro de los géneros está la lírica, la prosa y el teatro, ¿listo? Entonces, recuerden que es importante ver la diferencia entre estos autores, por eso acá les puse el país del cual ellos son origen, porque ellos fueron quienes se encargaron de influir en que en España se adoptara el romanticismo. ¿Listo? Víctor Hugo, Walter Scott, Lord Byron, George Gordon Byron, pero es más conocido, o digamos que siempre firmaba sus obras bajo el seudónimo de Lord Byron. Y Goethe, que él sí, pues digamos que fue como el padre del romanticismo.
Entonces, para que tengamos en cuenta, los autores, aquí hace falta José Zorrilla, dentro de los autores españoles, que se me quedó por fuera. ¿Listo? Bien. Dentro de los temas, es como para recoger un poquito lo que estábamos viendo en el video, dentro de los temas entra el amor, la vida, la religión, la patria, y también ellos retomaron un poquito el tema de los contenidos medievales. O sea, todo lo que se había dado en la Edad Media, ellos lo retomaron un poquito aquí durante el romanticismo. O sea, todos los temas clásicos y digamos que también trabajaron mucho dentro de los temas que ellos desarrollaron, era como esa contradicción entre el anhelo de libertad y el choque como con la naturaleza. Entonces ellos, digamos que se enfocaron mucho en trabajar también el tema de la libertad, pero para ellos era bastante complejo ver la libertad y ver, digamos, cómo algunos animalitos, o sí, algunos animales eran puestos en cautiverio. Entonces, ese choque también, digamos, que fue inspiración para algunos de los escritores de esta etapa. Y ya, dentro de los géneros, ya les había dicho, está la lírica, la prosa y el teatro. Dentro de estos géneros, entonces, podemos encontrar básicamente que la lírica también era libre, es decir, lo que les dije hace un segundo, no era puesto por número de sílabas o tenía que tener cierta métrica o ciertos números de estrofas, no. La lírica en el romanticismo fue bastante libre. Un tema recurrente en la parte de la lírica era el amor, pero ese amor como trágico, o sea, como doloroso. ¿Listo? Se inspiró también la lírica en temas míticos y en temas históricos. Listo. Y pues acuérdense que digamos que la libertad del autor siempre fue como marcado, siempre fue representativa. Dentro de la prosa aparece la novela como tal. ¿Listo? Entonces dentro de los textos más representativos aparece la novela histórica y básicamente lo que hace es retratar o idealizar personajes cotidianos y utilizó también bastante el tema de las costumbres que se daban, o sea, el personaje principal de estas novelas históricas obviamente tenía que mostrar la forma en la que vivían en España, es decir, como sus costumbres y sus tradiciones. Y por último, dentro del teatro, entonces, el drama es como la máxima representación del teatro en esta época, y a diferencia del neoclasicismo, aquí sí se permitía esa mezcla de subgéneros. Es decir, que se podía presentar sin ningún problema una comedia mezclada con drama, una tragedia mezclada con comedia. Entonces, ese es otro elemento importante en el teatro y acá sí se permitió mezclar. Es decir, no había problema en que se hubiera o se presentaran como esa mezcla de géneros en las representaciones teatrales. Los temas también en el teatro, los temas preferidos o los que más trabajaron fueron los amores trágicos y pasionales y exploraron también sobre los valores de lo romántico, de la rebeldía y de lo que no era moral. ¿Listo? Esos fueron básicamente como los temas que se desarrollaron durante el romanticismo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que necesiten que les haga claridad sobre algo? No, profe, creo que no. Bueno, en la lírica, alguien me pregunta aquí en el chat, esperen que por acá yo tenía anotado, entonces está el uso del yo poético, fuertemente, la libertad de expresión de los escritores, el amor se maneja bastante, pero cuando el amor es como algo trágico, cuando